Hola a todos y bienvenidos a esta primera clase de Crece nuestro discipulado en línea. Y estoy súper contento de empezar este recorrido de crecimiento, de transformación con ustedes. Y hoy vamos a empezar ahora sí un bloque. La forma que vamos a estar manejando los discipulados básicamente va a ser a través de bloques. Y un bloque es como un tema específico que vamos a hablar y quizás vamos a hablar 10 diferentes enseñanzas o 10 cosas sobre ese tema del bloque. Entonces hoy vamos a empezar un bloque que se llama estableciendo un fundamento seguro. Entonces vamos a empezar hablando las siguientes semanas acerca de la importancia de construir nuestras vidas sobre un fundamento seguro. Y hoy, el tema de hoy, clase 1, el tema de hoy se llama Jesús, nuestro fundamento. Entonces, un fundamento es un cimiento, una base sobre la cual edificamos algo. El fundamento le da estabilidad y fuerza a lo que estamos construyendo. Entonces, si te gustaría ver quizás tu vida con Dios, tu vida en Cristo, como un edificio, tenemos que empezar a construir sobre el fundamento. No empiezas a construir un edificio en el tercer o cuarto piso o quinto piso. Siempre se empieza desde el fundamento y ahí es donde necesitamos realmente enfocarnos primeramente para que pueda soportar lo que queremos construir sobre este fundamento. Entonces vamos a estar hablando las siguientes semanas acerca de la importancia y de realmente de poner un cimiento sólido en la palabra de Dios para tu vida, para tu caminar con Dios y para tu creencia, para todo realmente lo que tiene que ver con nuestro caminar con Dios. Entonces hoy vamos a hablar acerca de Jesús como nuestro fundamento. La Biblia dice en 1 Corintios 3:10, en 1 Corintios 3:10, el apóstol Pablo está hablando aquí y dice esto, dice, según la gracia que se me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro, y es lo que vamos a hablar sobre este día hoy, es acerca de cómo se ve que la Biblia dice que Jesús es nuestro fundamento. Entonces, Pablo, él dice, Pablo es un maestro constructor, dice, y yo puse los cimientos, dice, pero nadie más puede poner otro fundamento más que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, la realidad, aunque la Biblia dice que Jesucristo es nuestro fundamento, la realidad es que no todos los creyentes están construyendo sus vidas sobre Jesús. No todos los creyentes están construyendo su vida sobre lo que la Biblia dice que Jesús vino a hacer para nosotros. Entonces, lo que ha sucedido muchas veces es que hay una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, y hay una mezcla que realmente no se puede mezclar. Es como el aceite y el agua, y el aceite y el agua no se mezcla. Si pones los dos juntos en un vaso, van a ver cómo el aceite flota hasta arriba y hay una separación entre el agua y entre el aceite. Y de la misma manera, no podemos mezclar nuestro fundamento. Tenemos que construir nuestra vida sobre el fundamento que es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Pablo dice, Jesucristo es el fundamento o el cimiento. Entonces, nuestro fundamento ya está establecido, pero tenemos que aprender a construir nuestras vidas y nuestra relación con Dios sobre este fundamento. Y quiero hablar hoy un poquito de cómo se ve esto de una forma práctica. Yo no soy el tipo de predicador y ni soy así en mi relación con Dios. Soy muy práctico en mi relación con Dios. No creo que soy el más sabio y el que conoce más, ¿no? En todo el mundo. La verdad es que yo sé que no, y hay muchas cosas que no entiendo.
Y la verdad es que necesito que Dios venga y habla a mi vida y construya algo en mi vida de una forma muy práctica y muy práctico, pues algo que realmente pueda entender. Y es lo que quiero hacer, y esa es mi forma, pues ahora sí, de enseñar, y es lo que vamos a estar haciendo en estos discipulados de Crece. Pues queremos realmente hablar algo muy práctico que puede, aunque es profundo, que puede ser práctico de una forma que realmente pueden llevarse herramientas para la transformación de tu vida. Entonces quiero hablar un poquito acerca de qué significa esto en términos prácticos, o sea, qué significa que Jesús es mi fundamento, o que Jesús sea mi fundamento. Entonces, básicamente significa, primero, pues que Jesús tiene que ser el fundamento sobre la cual construimos nuestra relación con Dios, nuestra identidad y nuestras creencias acerca de Dios. Vamos a entrar en varias cosas que toco hoy. Vamos a entrar las siguientes semanas en más profundidad. Entonces, nada más lo voy a tocar por encima. Pero ejemplo, la Biblia dice que Jesús, uno de los propósitos o de las razones por la cual Jesús vino era para enseñarnos cómo era el Padre. Entonces, antes de Cristo es como que había una sombra, es algo que dice la Biblia, ¿no? Habla en Colosenses acerca de la sombra, que la Biblia habla de cosas, pero era una sombra de lo que venía, pero la realidad se encuentra en Jesucristo. Y quiero decirles esto, que el mundo antes de conocer a Jesús tenían una sombra, o sea, conocían a Dios de una manera no muy claro. Es como si yo pusiera una sábana sobre mi cabeza y quizás podías ver ciertas características, podías ver mi nariz o podías ver algo, pero si yo quito esa sábana de mi cabeza, van a poder verme con mayor claridad. Y antes de Cristo, de alguna forma, el mundo veía a Dios como con esta sábana sobre su cabeza. Y había cosas o rasgos que podían ver, pero la realidad es que realmente no sabían cómo era Dios. Pero Jesús vino a enseñarnos cómo era Dios. Entonces eso significa el construir nuestra vida sobre Jesús como fundamento. Significa que tenemos que construir nuestras creencias acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca de nuestro caminar con Cristo. Lo tenemos que cimentar sobre lo que Jesús reveló del Padre y lo que Él reveló acerca de el nuevo pacto, y que vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero del nuevo pacto y lo que Él vino a hacer en nuestras vidas. Porque me encanta Bill Johnson, ¿no? Que él dice, Jesús es teología perfecta. Y básicamente lo que está diciendo es que Jesús vino a traer claridad a cómo era el Padre. Vimos la historia, ¿no? De la prostituta que agarraron y que querían apedrear, y vemos que ahora sí, que la forma que Jesús enfrentó esa situación es algo que era en contra de la ley de alguna forma. Los judíos, los legalistas querían matar a esta mujer, pero Jesús les dijo, avienta piedra, el primero en aventar la piedra, dice, primero avienta la piedra el que no ha pecado o el que está sin pecado. Y dice que uno a uno tiraron la piedra, y básicamente Jesús era el único que estaba sin pecado, y él decidió no aventar la piedra. Entonces quizás podemos ver, y Jesús nos enseñó un lado de Dios que estaba escondido en la ley. Porque bajo la ley esas cosas merecían la muerte, pero Jesús vino a enseñarnos realmente cómo era Dios y cuál era el corazón de Dios y cómo Dios ve el pecado y cómo Dios enfrenta situaciones de pecado en nuestras vidas. Entonces a eso estamos hablando de construir nuestra vida sobre Jesús. Estamos refiriendo y hablando acerca de eso, de que Jesús vino a enseñarnos cómo era el Padre. Jesús dijo, yo solo hago lo que veo el Padre hacer y solo digo lo que escucho el Padre decir. Entonces podemos ver la vida de Jesús y saber en esta situación con la prostituta, saber, wow, eso era como el Padre quería tratar o trataría a esa persona. Entonces eso me da una pauta a mí de cómo yo debo de vivir, estar viviendo mi vida con el fundamento de Jesús, con lo que Jesús me enseñó. Entonces, también digo, algo que necesitamos entender es que también tenemos que tener una vida cristocéntrica.
el tener a Jesús como nuestro fundamento significa que tengo que tener una vida cristocéntrica. Eso significa que tenemos que regresar constantemente a la obra de Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz para poder entender cómo yo puedo relacionarme con Dios. Por ejemplo, en Romanos dice esto, en Romanos 8, dice para el que está en Cristo, dice, no hay condenación para ti. Entonces es muy importante de entender que uno de los regalos que tenemos a través de la muerte y resurrección de Jesús es que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces cuando vienen pensamientos de condenación a mí, puedo rechazar eso y entender que no es Dios trayendo condenación porque no hay condenación para mí. En 1 de Juan dice, si tu corazón no te condena, confianza tienes delante de Dios. Entonces entendemos que tenemos un enemigo que es el acusador y tenemos nuestro corazón que nos puede acusar, que nos puede traer condenación, pero puedo estar seguro que Dios no me está condenando, que no hay condenación en Dios, porque Jesús recibió la condenación que yo merecía. Entonces eso es lo que estamos hablando de tener una vida cristocéntrica. Significa que tengo que construir mi vida sobre lo que Jesús logró a través de su muerte y su resurrección. Y eso es lo que la Biblia enseña, y eso es lo que Pablo se refería cuando él decía que Jesús es nuestro fundamento. Entonces eso también significa que lo que Jesús logró debe de gobernar mi vida y mi relación con Dios. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, hay frases, pues, como hay oración de que no se aparte de mí tu presencia. Y está bonito y se oye bonito, pero en el nuevo pacto, ahora sí, después de la cruz, Jesús les dijo a sus discípulos, nunca te voy a dejar, no los voy a dejar huérfanos. En varios lugares lo dice. Entonces, algo que tenemos que entender es que en el nuevo pacto, Dios no nos va a dejar huérfanos. Dios está con nosotros siempre, y aunque piensas que está contigo, no, eso no cambia el hecho de que Dios está contigo. Entonces, eso es uno de los beneficios de la cruz, que Dios está con nosotros siempre en medio de nuestros problemas, en medio de situaciones, de tormentas que podemos pasar. Tenemos la confianza de que Dios está conmigo y Él nunca me va a dejar. Entonces tengo que construir mi vida sobre el fundamento que Jesús estableció para mí. Entonces para poder construir mi vida en el fundamento correcto, tengo que entender qué fue lo que Jesús logró a través de la muerte y de la resurrección. Yo tengo 13 años predicando el evangelio, predicando y pastoreando una iglesia. Y la verdad es sorprendente la cantidad de creyentes que llegan a la iglesia o que he conocido viajando, que pueden tener 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en Cristo y sin entender realmente lo que significó la cruz y lo que eso significó para sus vidas. Y literal, yo he ido a reuniones de pastores y he hablado algo que para mí es súper fundamental, que es como el primer pasito en Cristo, y a veces se han quedado en shock y experimentando una revelación de algo que debe de ser tan fundamental. Y no es que hay condenación para ellos, no estoy condenando, no estoy juzgando, pero simplemente estoy diciendo que hay cosas que deben de ser fundamentales, que muchas veces incluso líderes o pastores no conocen. Y yo fui parte de eso, pues, ¿no? Por un tiempo. Entonces, para poder construir mi vida sobre Jesús, tengo que entender qué es lo que Jesús hizo, qué es lo que Jesús logró a través de la cruz, y eso es lo que tengo que construir mi vida sobre ese cimiento y sobre ese fundamento. Algo que necesitamos entender es que Jesús fue a la cruz con un propósito, o por un propósito muy específico.
Él no fue a la cruz nada más decir, pues voy a ver qué tal se siente, pues no, que me claven y que me peguen y estar ahí desangrando en la cruz, ¿no? Voy a ver cómo se siente. No, la verdad es que Él fue a la cruz por un propósito. O sea, Dios lo envió a la cruz y él en obediencia, dice la palabra de Dios, Él fue a la cruz en obediencia, pero era por un propósito. No era nada más porque se le hacía padre, era para cumplir algo. Y tenemos que entender lo que fue a la cruz para lograr, para poder saber cómo debemos relacionar y caminar con Él. Entonces, cuando tenemos la revelación de ese propósito, puedo empezar a creer y construir mi vida sobre esa revelación. Y solo quiero hablar un poquito hoy acerca de esto, pero una de las razones que Jesús vino y que quiero enseñar un poquito hoy, una de las razones que Jesús vino era para establecer un nuevo pacto. La Biblia está dividido. Si lo lees, hay una división y esa división es del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Tu Biblia no está dividido en dos, nada más otra vez sin propósito. Tu Biblia está dividido en dos porque son dos diferentes pactos en la cual está la palabra de Dios dividido. Entonces Jesús vino a establecer un nuevo pacto. En Jeremías 33, 31 a 32. Y como mencioné, vamos a entrar en futuras semanas, vamos a entrar en mucho más profundidad sobre este tema, pero quería nada más hoy hacer un punto y hacer énfasis en esto. Pero en Jeremías 31, en Jeremías 31 dice así. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Dice, y no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Entonces aquí dice, o sea, Jeremías está profetizando y está diciendo esto. Dice, vienen días, afirma el Señor, que voy a hacer un nuevo pacto. O sea, este pacto que tienen lo voy a hacer algo nuevo. E incluso dice esto, dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados. Son palabras súper poderosas, porque podemos entender que en el corazón de Dios no era mantener el antiguo pacto, sino era establecer un nuevo pacto. Entonces eso es lo que dice, vienen días, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto. Pero podemos brincarnos a Lucas 22:20 y podemos entender y ver que Jesús vino a establecer este pacto nuevo. Entonces en Lucas 22:20 dice esto, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Entonces Jesús estaba diciendo, yo voy a derramar mi sangre y en el derramamiento de sangre va a entrar en efecto el nuevo pacto a través que Dios ha hablado por cientos o quizás miles de años. Entonces tenemos que entender y saber que una de las cosas principales que Jesús hizo en la cruz fue el que Él estableció un pacto nuevo o puso en efecto un pacto nuevo. Y eso cambia totalmente la forma que Dios se relaciona con nosotros. Un pacto, otra forma de entender, si lo quieres ver así en términos como muy humanos, si lo quieres ver así, es de entender los pactos como un contrato. Y antes de Cristo, Dios tenía un contrato, ¿no? Dios tenía un contrato con los israelitas y dijo, mira, yo voy a hacer esto y ustedes tienen que hacer esto. Y es como si los dos firmaran y dijeran, ok, yo voy a cumplir mi parte y tú vas a cumplir tu parte. Eso era de alguna forma, eso era el antiguo pacto o el antiguo testamento.
Pero lo que Dios hablaba es decía, no me gusta este pacto, entonces voy a hacer un pacto nuevo, voy a hacer un pacto diferente. Y este pacto nuevo es como que voy a romper este contrato viejo y voy a hacer un nuevo contrato. Y eso lo vemos en Juan 1:17. En Juan 1:17 habla acerca de esto, lo que estamos hablando. Dice esto, dice, pues la ley fue dado por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces está diciendo, dice, a través de Moisés vino la ley, pero la gracia vino a través de Jesús. Entonces está hablando la palabra de Dios y se está refiriendo a algo, lo puedes llamar así. Jesús vino a establecer el pacto de gracia y Moisés estableció el pacto de ley. Entonces Jesús vino a cambiar las cosas para que no dependiera de la ley nuestra relación con Dios, sino que dependiera de la gracia. Y por eso Juan está hablando de eso. Por eso dice, la ley fue dado por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, para poder caminar y decir que Jesús es mi fundamento, tengo que construir mi vida sobre lo que Él fue a la cruz para lograr para mí y para todos los que creen en Dios, para todos los que creen en Jesucristo. Entonces, Jesús vino a establecer una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y por eso hablábamos hace ratito que no podemos mezclar las dos cosas. No puedes mezclar gracia y ley porque son incompatibles. Lo que hablamos del agua y del aceite. Es incompatible lo viejo con lo nuevo. Y lo que tenemos que hacer es tenemos que poner lo viejo a un lado y tenemos que construir sobre lo nuevo, que es el pacto de gracia, que es el nuevo pacto que Dios hizo. Entonces eso es lo que significa y es lo que vamos a estar haciendo las siguientes semanas. Vamos a estar desempacando lo que hablé un poquito hoy, nada más fue como introducción al pacto, pero vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios y qué es la gracia de Dios y del nuevo pacto. Y vamos a traer claridad para que tú puedas realmente empezar a construir tu vida sobre el fundamento correcto. Déjame decirte esto, la ley no es el fundamento correcto. Si tratas de construir tu vida sobre la ley, es un fundamento incorrecto, porque Jesús vino a establecer la gracia de Dios y no la ley. Entonces tenemos que construir nuestra vida sobre la gracia de Dios para poder caminar en una relación correcta con Dios. Entonces espero que Dios les hable. Estoy orando que Dios traiga una revelación profunda en tu vida, en tu mente, tu corazón, de lo que significa construir nuestra vida sobre el fundamento que es Jesucristo. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.